Una mujer nahual me salvó de morir en la carretera. Desde niño me gustaban los tráilers, sus imponentes figuras y el ruido de sus potentes motores llamaban tanto mi atención que soñaba con ser chofer de uno algún día. Pasaron meses, luego años, hasta que cumplí los 18 y nunca se me quitó la obsesión de convertirme en el amo y señor de un monstruo de 18 llantas. Por eso, primero aprendí a conducir automóviles. A esa edad trabajaba de mesero en una fonda que estaba ubicado al lado de una carretera y precisamente los traileros, camioneros, entre otros conductores, eran los que más se detenían para comer algo o tomarse un café, aprovechando un breve descanso debido a que manejaban grandes rutas. Fue ahí donde conocí a muchos choferes de todo tipo de vehículos, pero en particular a uno llamado Damián, quien manejaba un hermoso tráiler rojo. Nos hicimos amigos y yo le invitaba comidas o simplemente un café, mientras él me enseñaba cómo conducir uno de esos camiones. Al principio era solo teoría, pero con el tiempo Damián comenzó a prestarme su camión para hacer pequeños trechos, hasta que finalmente vi realizado mi sueño y aprendí a conducir aquello que tanto anhelaba. Todo gracias a mi amigo Damián. Luego me recomendó en la compañía donde él trabajaba y así me inicié como trailero, el gran sueño de mi vida. Mis primeros viajes eran cortos, ya que me faltaba experiencia. Para ese entonces ya tenía 21 años y era muy joven aún. Aún me faltaba mucho por aprender del fascinante mundo de los traileros, sobre todo por los muchos peligros que abundaban en ese pesado trabajo en las carreteras. Así realicé viajes cortos durante aproximadamente un año, hasta que finalmente me dieron una carga de aguacates. Debía salir de Michoacán hacia Tijuana y la ruta sería larga, por lo que un día antes me mandaron a descansar para estar fresco a la hora del viaje. Al día siguiente, cuando terminaron de cargar el camión, antes de subir a mi tráiler, mi patrón me dijo que tuviera mucho cuidado, porque el camino, al menos en Michoacán, se conformaba casi en su totalidad por serranías y había mucho vandalismo en la carretera, especialmente dirigido a los traileros. Los detenían en medio de la nada para robarles la mercancía y aún más por la carga que llevaría, ya que el aguacate era algo muy preciado en esos tiempos. Aquellas palabras me pusieron algo nervioso, pero disimulé bien para que no lo notara y le dije que no se preocupara, llegaría bien a mi destino. Dicho esto, subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. Ya en la carretera encendí la radio, buscando una estación donde pusieran música relajante, y así conduje durante mucho tiempo. Después de aproximadamente 6 horas, el sol se ocultó y comenzó a salir la luna. Era invierno, así que oscurecía temprano, y me sorprendió la noche en plena sierra. 2 horas más tarde ya no se veía nada, solo los tupidos árboles a los lados, iluminados por mis faros en aquella solitaria carretera. Un poco nervioso por lo que mi patrón me había dicho, continué conduciendo y escuchando música. Pronto saldría al límite de Michoacán, y eso me aliviaba un poco. Ahí era donde estaba el peligro, por los asaltantes saliendo de ese lugar. Lo demás sería pan comido. Con esos pensamientos iba, cuando de repente vi que de entre la oscuridad algo se me atravesó y sentí un golpe. Pensé que había sido algún animal. Orillé el camión y me detuve. Tomé una linterna y con mucha cautela me acerqué al lugar del percance. Casi se me sale el corazón cuando iluminé a una mujer tirada a un lado de la carretera. Era lo que se me había atravesado. Asustado, le tomé el pulso para ver si aún estaba con vida, y el alma me regresó al cuerpo cuando noté que aún respiraba. Luego la subí al tráiler para llevarla con algún médico del pueblo más cercano, esperando que no falleciera en el camino y yo terminara en la cárcel. Retomé mi travesía mirando de vez en cuando a la mujer. Parecía muy joven, a pesar de que la sangre le cubría gran parte del rostro. Vi que sus ropas estaban rotas, suponiendo que era debido al golpe de mi camión. Sin embargo, era extraño que una chica anduviera sola en esos lugares alejados de los pueblos. Pero lo que más me resultaba extraño era que a simple vista no se le veía ninguna herida, a pesar de estar llena de sangre. Pensé que tal vez tenía heridas en la cabeza, ocultas entre su cabello. No le di mucha importancia.
Luego pensé que quizás se había escapado de su casa y seguí conduciendo. En ese momento, 2 camionetas se me emparejaron, haciéndome señas para que me detuviera y apuntándome con armas largas. Al ver que no obedecía, atravesaron sus vehículos y dispararon al aire para amedrentarme. Creyendo que era por la muchacha herida que llevaba conmigo, me detuve y les dije que no había sido mi culpa, que ella se me había atravesado, pero no me hicieron caso. 2 de ellos me bajaron a golpes y me arrodillaron en el suelo. Quien parecía ser el jefe me preguntó: ¿qué prefieres, tu vida o el camión, cabrón? Antes de responderle, un aullido cercano nos heló la sangre. Al menos a mí me aterrorizó, ya que ellos estaban bien armados y yo no. En ese momento, una imponente figura apareció por encima del cofre de mi tráiler. Todos levantamos la mirada y la vimos. Era una enorme bestia, mitad humana y mitad animal, con grandes garras y fauces, emitiendo esos espeluznantes aullidos. Pero lo más escalofriante para mí fue reconocer las ropas rotas que llevaba aquella criatura. Eran las mismas que había visto en la muchacha que atropellé media hora atrás. Incluso estaban manchadas de sangre, pero su rostro ya no era el mismo. Ahora tenía enormes fauces y colmillos, y sus pies y manos eran filosas garras. Los maleantes dispararon al mismo tiempo que esa cosa saltaba sobre ellos, pero a pesar de la corta distancia, sus armas no le hicieron nada y cayó encima de esos hombres. La verdad es que no sé qué les habrá pasado, porque aproveché el momento de confusión y subí a mi camión. Aún estaba encendido, así que arranqué arrollando sus camionetas. Eso evitaría que me persiguieran. Todavía alcanzaba a escuchar gruñidos, gritos y disparos mientras me alejaba. Después de haber avanzado varias millas, me di cuenta de que la muchacha no estaba en la cabina. Fue en ese momento cuando caí en cuenta de que era la misma que había visto convertida en esa bestia. Había atropellado a una nahual mujer. No podía creerlo. La verdad, mi corazón latía a 1000 por hora. Necesitaba llegar a un pueblo para tomarme un café bien cargado, con coca fría para calmar mis nervios. Por suerte, llegué rápidamente a un pequeño pueblo, donde a un costado de la carretera se encontraba un restaurante para conductores. Al bajar del camión, me di vuelta y me encontré de frente con la chica a la que atropellé en la carretera. Me quedé paralizado, recordando lo que había sucedido y pensando que estaba ahí para vengarse de mí. Sin embargo, solo me miraba fijamente. Noté que su ropa tenía más sangre que antes, pero no tenía ninguna herida, ni siquiera las balas disparadas en su contra momentos antes. ¿Quién o qué diablos era esa chica? Mentalmente me hice esa pregunta mientras sudaba de terror. Otra interrogante que tenía era cómo había llegado al mismo tiempo que yo. En ese momento, ella abrió la boca y me dijo que no tuviera miedo, que no me iba a hacer daño. Ella admitió que tuvo la culpa de haber sido golpeada por el camión al cruzarse en mi camino. Tembloroso, le dije que necesitaba tomar un café para calmarme, por eso iba al restaurante. Le propuse ir juntos y conversar ahí. En realidad, tenía miedo de estar a solas con ella, pero estar dentro del local me daba cierta tranquilidad. Ella aceptó, pero me dijo que no podía entrar con su ropa desgarrada y manchada de sangre. Entonces le presté mi saco, que le llegaba hasta las rodillas y cubría su vestimenta, disimulando las manchas de sangre. Entramos y nos sentamos en un rincón, donde nadie nos pudiera escuchar. Pedimos un café cada uno, y cuando la mesera se fue, ella me dijo que sabía lo que estaba pensando. Explicó que ella había llegado al mismo tiempo que yo, porque mientras luchaba con aquellos que me estaban amenazando para robarme, decidió no quitarles la vida. Sin embargo, al resistirse, no le dejaron otra opción y tuvo que hacerlo para que yo pudiera escapar. Según ella, solo le tomó unos minutos, ya que es increíblemente rápida. Después se subió al remolque por detrás y viajó conmigo todo el tiempo. Me dijo que de alguna manera quería agradecerme por ser una buena persona. También me contó que no sabía qué era, ni de dónde venía, ni por qué se convertía en esa bestia. Aparecía cuando se sentía en peligro y lo hacía con sed de sangre. Eso explica por qué me crucé en medio de la carretera y usted me arrolló, ya que pierdo el control al transformarme en ese ser, me dijo. La escuché atónito, sin poder creer lo que decía. Si no hubiera sido porque lo vi con mis propios ojos, pensaría que estaba perdiendo la cordura.
Sin embargo, estaba completamente cuerdo, porque ahí estaba ella, frente a mis ojos. Tenía un nahual y me había salvado la vida. Terminé rápidamente mi café y le dije que tenía que irme. Ella hizo lo mismo y luego me dijo lo que temía escuchar: si la llevaba conmigo y la dejaba en cualquier lugar. Estaba acostumbrada a pasar las noches en la sierra como los lobos. No pude negarme y con cierto temor le dije que sí, pensando que si quisiera hacerme daño ya lo hubiera hecho antes. Salimos del pequeño restaurante que estaba a punto de cerrar, y mientras subimos a la cabina del camión, una persona me apuntó con una pistola en la cabeza, exigiendo que le entregara todo lo que llevaba: billetera, celular y reloj. A la muchacha, otro hombre la amenazó con una pistola y la arrastró hacia unos arbustos. Quería abusar de ella, mientras el otro me mantenía amenazado, esperando su turno para hacer lo mismo. Sin saber qué atrocidad más intentarían hacernos, de repente empezaron a escucharse gritos escalofriantes, gruñidos y luego un aullido espantoso. Su cómplice corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo, con su arma lista. Supongo que creyó que un coyote estaba atacando a su amigo. Yo apenas pude ver cómo aquella chica emergió de entre los matorrales, transformada en una especie de mujer lobo, de más de 2 metros de altura, destrozándolo con garras y fauces. Me abalancé sobre mi vehículo y salí huyendo de ese lugar. Ni siquiera recordé mi chaqueta. El resto del camino transcurrió sin novedades y llegué a salvo para hacer mi entrega. Al regresar a la base y contarles todo lo sucedido, solo me creyeron respecto al asalto, pero nunca me creyeron lo de la mujer nahual. Sin embargo, ¿cómo se explican que los asaltantes me dejaron ir? Nunca imaginé vivir algo así. No era común que una mujer lobo salvara a alguien de asaltantes como lo hizo conmigo, impidiendo que se llevaran mi remolque en aquel viaje. Quedé realmente traumatizado con esa experiencia terrorífica. Al principio, mi jefe en la compañía no me creyó, pero al revisar el camión se percató de los impactos de bala en el vehículo, producto de los disparos recibidos por esa criatura. También vio las marcas de garras gigantes en el cofre, ocasionadas por la loba al saltar sobre los asaltantes. Además, en la cabina junto al copiloto, había manchas de sangre de la chica en el asiento, del momento en que la atropellé, y un trozo de vestido impregnado con la misma sangre. Por eso no había dudas de que estaba diciendo la verdad. Pasó un tiempo en el que solo realizaba viajes cortos por cuestiones de seguridad. Temía que algo similar pudiera sucederme de nuevo, sobre todo con los asaltantes, ya que estaban al tanto de mis actividades. La verdad es que seguía asustado y tenía miedo de pasar por ese lugar. Solo con recordarlo sentía el temor de lo que había ocurrido. Sin embargo, el pago por los viajes cortos era muy poco y necesitaba dinero, así que le pedí a mi jefe que me asignara viajes más largos para ganar un poco más. Mi jefe me preguntó si estaba seguro de lo que hacía, ya que lo que me sucedió no era algo insignificante y aún era peligroso. Le respondí que sí, porque el miedo paraliza y no se puede vivir con miedo. Finalmente accedió, sabiendo que era uno de sus mejores choferes y confiaba en que nunca le fallaría. Así fue como me asignó un viaje para transportar 15 toneladas de azúcar hasta Tijuana. Así iniciaría una travesía muy larga, en la que duraría varios días, debido a que a mi regreso también traería más mercancía de Tijuana. El patrón solo levantó su mano deseándome buena suerte y me dijo que tuviera mucho cuidado durante todo el camino. Yo asentí con la cabeza, diciéndole que sí, y me puse en marcha. 3 horas después me encontraba en el mismo lugar donde había tenido el intento de asalto. Los recuerdos golpearon mi mente y un intenso escalofrío recorrió mi cuerpo al ver las cruces de los hombres que había matado a aquella bestia. Por inercia pisé el acelerador del tráiler, emitiendo un poderoso rugido su motor. Solo quería salir lo más pronto posible de ahí. Más adelante, al pasar, vi la lona donde me había tomado un café con ella, justo en el lugar donde los 2 maleantes habían querido abusar de ella, donde nunca imaginaron perder su vida en el intento. Recordé que fue la última vez que la vi. Asustado había tomado mi camión y había salido rápidamente. Ni siquiera supe qué había sucedido con esos rufianes. Solo escuché sus gritos de dolor pidiendo auxilio. Tratando de olvidar esos momentos, me enfoqué en la carretera. No quería que me pasara un accidente por ir desconcentrado. Así fui conduciendo, sin que sucediera ningún percance, hasta que se hizo de noche.
Llevaba unas 12 horas manejando y mi objetivo era manejar otras 4 horas para llegar a un punto confiable donde pudiera descansar un rato. En eso, a unos 100 metros, mis potentes faros aluzaron una imponente figura erguida, parada en 2 patas de no menos de 3 metros. Su altura era descomunal. Pensé que la oscuridad me hacía ver cosas que no eran, pero en ese momento, aquella figura entre perro y humano lanzó un potente aullido, haciendo estremecer mi cuerpo. Pensé que iba por mí, por haberla abandonado aquel día. Hundí el acelerador tratando de arrollarla, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la bestia dio un descomunal salto y cayó en la caja del tráiler. Yo iba conduciendo y sudando, esperando que en cualquier momento cayera frente a mí en el parabrisas. Desesperado, volteaba en ambos espejos retrovisores para ver si la veía, pero solo miraba la oscuridad de la noche. Así tembloroso, seguí conduciendo sin detenerme, esperando que aquel engendro se fuera y me dejara en paz. Sin embargo, mi pesadilla apenas había empezado. Unos kilómetros más adelante, escuché un trueno y supuse que un neumático se había reventado. Al haber forzado el tráiler con el peso, el asfalto se calentó y provocó que la llanta estallara. Sin tener otra opción más que detenerme, me orillé lo más que pude y me detuve sin apagar el motor ni salir de la cabina. Así estuve por un largo tiempo, pero tenía que cambiar la llanta. Forzosamente debía salir si quería continuar e irme de ese lugar. Tratando de dominar el miedo que sentía, paré y fui a cambiar el neumático. Saqué la herramienta necesaria y me puse a trabajar. Mis nervios eran muchos, hasta los ruidos de las aves nocturnas me parecían exasperantes y alteraban mis nervios, haciéndome voltear para todos lados en cada momento. Aún no terminaba de sacar la llanta con las barras, cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. No quería voltear, presintiendo quién era, y sentía que en cualquier momento me quitaría la vida. No obstante, para mi sorpresa, no me hizo nada. Por el contrario, se paró frente a mí y luego se transformó en la chica que aquel día me había salvado. Me arrojó la chaqueta que le había prestado en otra ocasión diciéndome: «No tengas miedo, no voy a hacerte daño, vine a ayudarte, pero debemos apurarnos porque el mal ronda este lugar». Entonces, ante mi presencia, se volvió a transformar en la loba, brotando en sus extremidades mortíferas garras y colmillos. Aunque no era la primera vez que tenía el privilegio de ver su hermosa transformación, estaba fascinado, y mientras ella cuidaba mis espaldas, yo cambiaba la llanta rápidamente. Cuando terminé de cambiarla, guardé las herramientas, tomé la chaqueta y entré a la cabina para continuar mi marcha. Al voltear hacia el copiloto, me di cuenta de que ella también estaba dentro. Quise decirle que no podía llevarla conmigo, pero ella me interrumpió diciendo: «Déjame acompañarte, si no lo hago, no saldrás vivo esta noche. Créeme, yo sé lo que te digo, aquí ronda la muerte. Es una bestia parecida a mí. La conozco muy bien y creo que ya la viste antes en tu camino. Al mirar hacia tu camión, supe que tenía razón y que era ella. Por eso estoy aquí, para que no te haga daño. Ese ente maligno no es como yo. Él sí tiene instintos asesinos y no tiene piedad». Sentí que no me quedaba de otra más que aceptar su compañía, y esperando a que mi patrón no se enterara, metí la velocidad y aceleré el motor para salir lo antes posible de ese lugar. En el transcurso del camino, ella me iba diciendo que me recordaba muy bien y que estaba en deuda conmigo porque la había ayudado, aún sin conocerla. «Bien podrías haberme dejado abandonada en ese lugar donde me arrollaste por mi imprudencia», me dijo. Le contesté que era mi deber. Si la hubiese dejado, no me lo hubiera perdonado nunca, puesto que eso no era propio de una persona honesta. Además, yo también recibí mi recompensa, porque tú también me ayudaste, salvando mi vida 2 veces, le dije. Pero ella no dijo nada, se quedó sumida en sus pensamientos. Tal vez no recordaba esas experiencias que habíamos pasado juntos, pero era ahora cuando me sentía seguro teniéndola a mi lado. Sabía de su poder y estando conmigo nadie podría hacerme daño. Sin embargo, al ir conduciendo, pensaba en quién era ella, de dónde había salido y por qué se transformaba en mujer lobo. Recordaba lo que me había dicho antes, que no sabía por qué se convertía desde niña en esa bestia al sentirse en peligro, cuando tenía rabia o en noches de luna llena. Por lo que yo sabía de esos seres, solo podían convertirse por un hechizo, una maldición
o al ser contagiados por otros como ellos, transmitiéndole su sangre con una mordida o un zarpazo. Y si eso era cierto, quizá a ella le habían enviado alguna maldición o fue atacada por un hombre lobo. Había pensado en descansar más adelante, pero con ella a bordo decidí continuar el camino. En un termo llevaba café preparado para quitarme el sueño. La muchacha solo me miraba conducir, pero de vez en cuando clavaba su vista en la oscuridad, como si tratara de atravesarla con la mirada, para ver si no había nada fuera de lo normal. Con su agudo sentido del olfato, aspiraba cualquier aroma, por si algún desconocido rondara cerca. En un momento dado se acurrucó y se recostó en el asiento, poniendo su cabeza en mi pierna. Volteé y la miré, pensando que se veía tierna, pero sabiendo que en su interior llevaba una bestia descomunal. Por inercia quité la mano del volante y acaricié su cabellera negra, pero luego la quité sintiendo una sensación extraña. Continué mi camino, un tanto confundido, sin saber por qué había sentido eso. De repente, ella se incorporó bruscamente. Parecía que su instinto animal había detectado algún peligro. Volteaba para todos lados y olfateaba, queriendo saber qué era lo que andaba rondando cerca de nosotros. En ese momento, el tráiler se cimbró al escucharse un estruendoso ruido, lo cual hizo que mi volante se descontrolara peligrosamente, como si fuera a volcar. Sin embargo, con mucho esfuerzo logré controlarlo. Cuando detuve la marcha, ella me dijo que no saliera y abrió la puerta para ver qué había sucedido. Durante unos momentos reinó el silencio total. No puedo describir lo que sentía en ese instante. Los segundos parecían horas. De repente, un aullido rompió el silencio, seguido de potentes rugidos. Parecía que dos perros de pelea estaban luchando, ya que esos rugidos se escuchaba como si estuvieran enfurecidos. El cajón del tráiler se cimbraba de un lado a otro, como si una grúa los estuviera moviendo. Yo miraba por el retrovisor, tratando de ver qué estaba sucediendo, pero no se veía nada. Solo escuchaba rugidos y zarpazos de trazo debajo del tráiler. Era evidente que la chica convertida en bestia estaba peleando con alguien igual de fuerte que ella. Solo rezaba para que ella acabara con su oponente, o de lo contrario, yo también moriría ahí. En el momento en que estaba más asustado, abrieron la puerta del copiloto y apareció la chica exhausta y sangrante. Me dijo que arrancara el motor y nos fuéramos rápido. Así lo hice, y al avanzar sentí que la llanta trasera brincaba por algo. Me imaginé que había sido el cuerpo de quien enfrentaba al haberlo atropellado. Ya más adelante, la chica indicó que nos detuviéramos. Todavía estábamos en plena sierra, y en un pequeño riachuelo lavó sus heridas y se quitó la sangre. Tenía cortes profundos, pero con asombro vi cómo se iban cerrando completamente. Después fuimos a revisar el tráiler y noté que otra llanta estaba destrozada de manera inusual, hecha trizas. Además, el remolque tenía manchas de sangre y la lona estaba rota con arañazos. La chica me explicó que no eran ponchaduras normales, sino que un nahual las había ocasionado con sus garras, al igual que con la otra llanta. Esa era su forma de hacer que los vehículos se detuvieran, para luego desvivir a los ocupantes. La sangre y los arañazos en la lona fueron el resultado de la pelea. También me contó que esa bestia había desvivido a sus padres cuando ella era niña, y luego la había contagiado con su sangre mediante una mordida. Por eso ella era capaz de transformarse como ellos, pero aseguró que ya no haría daño, pues lo había desvivido. Era el cuerpo que había atropellado en el camión. A pesar de todo, me sentía contento de haberla encontrado, ya que sin ella seguramente estaría muerto. Después de eso, cambiamos la llanta. Afortunadamente tenía 4 de repuesto. Luego nos dirigimos a Mexicali, sabiendo que aún faltaba mucho camino por recorrer para llegar a mi destino. Aquí termina mi historia, y actualmente tengo una hermosa familia, con esa persona que me salvó la vida. Afortunadamente, años después, conocimos a una anciana que nos ayudó a controlar su poder nahual, y ahora podemos tener una vida normal, pero esa es otra historia. Actualmente, ella siempre me acompaña en mi camino, y seguimos siendo los reyes de las carreteras.